Pues buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 118, Al Mundo Paz. Al mundo paz nació Jesús, nació nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Pues vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición, Padre. De verdad, gracias por lo que haces para nosotros y estar con nosotros y bendecirnos, Padre. Y pedimos, Padre, que en este tiempo, pues, queremos más de ti, queremos más de tu presencia. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a continuar cantando el 120. Es Oh Santísimo, Felicísimo. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría, cristiandad. Amén. Pues es grato estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos al libro, el primer libro, Génesis capítulo 5, y vamos a ver el versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Aquí en Génesis capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Repito en favor del pueblo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques. Es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén. Aquí realmente nos está hablando de Enoc. Y realmente muchos piensan que el cristiano puede llegar
a un estado de perfección, un estado sin pecado. Y realmente el ejemplo que comúnmente se menciona es Enoc. Y realmente nos dice que no vio la muerte porque pues Dios lo llevó, porque él estaba en un estado de perfección. Algunos dicen que Dios ama la perfección y espera que cada cristiano sea perfecto. Realmente la pregunta es, ¿puede el cristiano llegar a una perfección sin pecado? Pues muchos erran no conociendo las Escrituras y así es que sale muchas falsas doctrinas. Realmente debemos preguntar, ¿qué dicen las Escrituras? Y primeramente tenemos que investigar el caso de Enoc. Y realmente la Biblia no nos habla mucho de Enoc. Y esta es la razón por la cual muchos asumen cosas que no dice la palabra de Dios y sale lo malo. Realmente tenemos que prestar atención a lo que las Escrituras nos dicen y así podemos llegar a la verdad. Nada más hay 2 versículos que nos da detalles de Enoc en cuanto a este asunto de la perfección, de un estado sin pecado. Y realmente ya vimos la primera, Génesis 5:24. Aquí en Génesis 5:24, lo leemos otra vez, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí solamente nos dice que Enoc caminó con Dios. Aquí no veo que nos dice que llegó a un estado de perfección y porque llegó a ese estado de perfección, Dios lo llevó, le agradó a Dios eso y lo llevó. No nos dice eso. Dice que caminó con Dios. No nos dice que estaba sin pecado o perfecto como Dios. El segundo versículo que la Biblia nos da sobre Enoc se encuentra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Hebreos 11, 5. Aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 5, la palabra de Dios nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que aquí otra vez la descripción donde Dios lo llevó. Y antes de que lo llevó, ¿cuál era el testimonio de Enoc? Era que era sin pecado, perfecto como Dios. Pues aquí no nos dice. Nada más nos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que los 2 versículos que tenemos aquí que habla sobre Enoc es que caminó con Dios y la segunda cosa es que agradó a Dios. No dice nada que estaba sin pecado o llegó a un estado de perfección. No nos habla nada de eso. Y eso no se encuentra por ningún lado de la Biblia. Si uno hace un estudio de la Biblia sobre Enoc, no vas a encontrar nada de eso. Así que ninguno de estos 2 versículos dice que Enoc era perfecto, sin pecado, como Dios. Realmente la pregunta que surge es, ¿cuál fue la condición de Enoc cuando Dios lo llevó? Sí, sabemos que caminó con Dios y agradó a Dios, pero ¿cuál era su condición? Pues la Biblia nos describe
que cada persona es un pecador. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos capítulo 3, versículo 10, aquí la palabra de Dios nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que no hay nadie perfecto como Dios. No hay nadie que puede llegar a ese estado de perfección. El punto es cuando uno ya es pecador, ya ha pecado, pues ya tienes eso de ser pecador. No puedes cambiar lo que eres. Además, no se puede dejar de pecar. Aquí la Biblia dice claramente, no hay justo ni aun uno. En el versículo 23 sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por pecar no podemos entrar a la gloria de Dios, al cielo. El punto aquí es que todos pecaron. Todos pecaron. Desde Adán hasta ahora. Cada ser humano, cada persona ha pecado. Y realmente la condición de la humanidad es que somos pecadores. Si vamos a Mateo 19, 17, aquí vemos que Cristo mismo nos dice que nadie es bueno sino Dios. Mateo capítulo 19, en el versículo 17, Cristo siendo Dios, aquí nos dice en Mateo 19, 17, Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El punto aquí es, vino un hombre al Señor y quería justificarse. Y realmente dijo, buen maestro. Y Cristo, para provocarle y hacerle entender que no hay nadie bueno, le dice, no hay nadie bueno sino uno, Dios. Dios es el único que es perfecto, sin pecado. Nosotros los hombres, pues ninguno de nosotros somos como Dios. Somos pecadores. Si seguimos, muchos van a argumentar que estaba hablando a un incrédulo, uno que no creía que Cristo era Dios y realmente pensaba que podía justificarse por sus obras. Y que un cristiano realmente es lavado por la sangre de Cristo. Pues un buen argumento. Tienen razón, pero la pregunta que surge es, ¿qué parte es lavado por la sangre de Cristo? ¿La carne realmente es lavado y purificado? Pues la respuesta es definitivamente no. Y podemos ver esto en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aquí en Gálatas 5, 17 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos. Estoy leyendo el 17, perdón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. El punto aquí es un cristiano, cuando cree en Cristo, es lavado por la sangre de Cristo, pero esta carne física no es lavado. Lo que es lavado es el hombre interior. Y podemos ver esto en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos 5 al 6.
Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos 5 al 6. Aquí nos va a decir que solo el hombre interior es lavado y es nacido de nuevo. Aquí en Juan capítulo 3, los versículos 5 y 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El punto aquí es, cuando nosotros nacemos físicamente, pues nacemos en esta carne. Y lo que Cristo está diciendo aquí, no puedes salvarte si no naces físicamente y espiritualmente. Y vemos esto aquí en el 6. Lo que es nacido de la carne, carnes, y lo que es nacido del Espíritu. Aquí este Espíritu es mayúscula, Espíritu Santo. El que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Y el punto aquí es, la carne y el Espíritu están uno contra el otro. Hasta cada cristiano siente esa lucha. ¿Voy a pecar o voy a hacer la voluntad del Señor? Y tenemos que decidir eso cada día y cada momento. Realmente muchos dicen, ya que no puedo llegar a la perfección, a estar en ese estado de sin pecar, pues puedo vivir como quiero. Pues ni eso también. Si vamos a Romanos capítulo, Romanos capítulo 7, en el versículo 18, vamos a ver el versículo 18 y 23 de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y queremos el versículo 18 y el versículo 23. Aquí en 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí, ¿quién está hablando? Pues Pablo a la iglesia de Roma. Así que el punto aquí, él está admitiendo, sí, como cristiano, yo veo que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. La carne no es nacido de nuevo, no es limpiado, sigue pecaminosa, inclinado al pecado. Es el hombre interior que es cambiado. En el versículo 23 leemos, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, está hablando de esta carne. Y está diciendo que esta carne lo lleva a la cautividad, al pecado. Y nuestra experiencia como cristianos es así. Podemos pecar. ¿Por qué? Porque esta carne nos lleva a pecar. Decidimos ser seducidos y llevados a pecar. Nos dejamos. Y esta es la realidad. Así que la pregunta que surge aquí es, pues, ¿cuándo es que llegamos a un estado sin pecado o un estado de perfección? Pues el punto aquí es el momento en que un cristiano esté sin pecado y perfecto, es cuando ya sea librado de este cuerpo de muerte. Y podemos ver esto en el versículo 24, Romanos 7, 24.
Aquí dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando ya estamos pues libres de este cuerpo pecaminoso, ya hemos llegado a un estado sin pecado y perfecto. Esa es la única manera que puedes llegar a un estado de perfección, un estado sin pecado, morir. Y ahora sí, ya no tienes esta carne pecaminosa. Pues cualquiera que dice que ya ha dejado de pecar, pues la Biblia nos dice que está mintiendo, es un mentiroso. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 8. Y vamos a ver el 8 hasta el capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y adelante. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 nos sigue diciendo: hijitos míos, es decir, cristianos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la condición del hombre, todos los hombres, es que somos pecadores. Y no hay manera de reformarnos o corregirnos o llevarnos a un estado de sin pecar o un estado de perfección como Dios. Es imposible. Y realmente Dios no se agrada en eso, porque es imposible para nosotros. Por eso Cristo tuvo que venir para darnos su perfección. Así que realmente la pregunta que surge aquí es: ¿de qué es lo que Dios se agrada o cuál es el camino? Si vamos a Romanos 6, 1 al 4. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a ver aquí. Algunos dicen, porque no podemos llegar a esa perfección, pues debemos vivir como queremos. Y esto tampoco es la respuesta. Nosotros, si somos cristianos, pues aquí nos dice que ya no podemos vivir de esta manera. En Romanos 6, 1 al 4 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Somos salvos por la gracia, pero el punto aquí es: no debemos seguir en el pecado. Dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, eso era el pasado. Somos salvos y debemos vivir de una manera diferente. Es decir, no pecando. Pero eso no cambia que somos pecadores, que hemos pecado. El versículo 3 sigue diciendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en nueva vida. El punto es, al ser salvo, tenemos una nueva vida. El hombre interior es cambiado y debemos vivir diferente. No seguir en lo mismo del pecado, de lo viejo. Y así que si no podemos llegar a ese estado de sin pecar o perfección y no podemos vivir como vivimos antes, como incrédulos, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él exactamente quiere de nosotros? ¿Qué es lo que le agrada a Él? ¿Qué es el camino que agrada a Dios? Para que Él se agrade de nosotros. Y posiblemente nos lleva como Enoc. Pues realmente debemos mirar el ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice sobre él antes de que Dios lo llevó. Que él caminó con Dios y agradó a Dios. ¿Cómo es que podemos agradar a Dios? ¿Cuál es el camino? Pues si vamos a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 12. Tito 2, 12, aquí nos da, pues, este camino, la receta para agradar a Dios. Aquí en Tito 2, 12 nos dice, enseñándoos que renunciando la impiedad, es decir, el pecado, lo sucio, y a los deseos mundanos, es decir, esa es una decisión nuestra. Tenemos que renunciar a eso, dejar eso. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Así que el camino que le agrada a Dios es ser sobrios, justos y piadosos. No dice nada sobre estar sin pecado. No dice nada de ser perfecto como Dios. Realmente eso es imposible. Lo que sí dice es, debemos renunciar lo malo y debemos andar en lo bueno. Debemos ser sobrios, justos, es decir, hacer lo correcto, y piadosos, es decir, amamos a Dios. Seguimos a Dios. Pues vamos a ver 1 de Juan 3:3 para añadir a esto. ¿Qué es lo que agrada a Dios? 1 de Juan capítulo 3 versículo 3. 1 de Juan capítulo 3 versículo 3. Aquí nos dice, vuestro atavio, estoy en Pedro, perdón. 1 de Juan 3:3. 1 de Juan 3:3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cristo es puro, Dios es puro, y aquí la exhortación es, si tú tienes esperanza, si tú eres salvo, ¿qué debes hacer? Debes purificarte. Es decir, dejar el pecado. Andar en lo correcto. ¿Esto significa que ya no eres pecador? No, todavía eres pecador porque ya pecaste. Pero el punto aquí es, esto es lo que le agrada a Dios, que nos purificamos como Él es puro, que andamos en el camino correcto, su camino, haciendo las cosas bien,
piadosamente, siguiéndole, amándole. Esto es lo que le agrada a Dios. Pues luego surge la pregunta, pues ¿cómo es que podemos hacer esto? ¿Cómo es que podemos vivir correctamente? ¿Cómo es que podemos limpiarnos, lavarnos, purificarnos? Ya internamente Dios hizo el trabajo, pero ¿cómo es que podemos purificarnos y andar en lo correcto para agradar a Dios? Pues si vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, y vamos a ver el versículo 13 y vamos a llegar hasta el capítulo 6, versículo 1. Aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 13 y adelante nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. El punto aquí es, necesitamos crecer espiritualmente. Cuando uno nace de nuevo, es un bebé en Cristo. No sabemos todas las escrituras, no sabemos el camino de Dios. No sabemos qué es lo correcto, pero las escrituras nos guían eso. Nos dice qué es lo correcto, cómo es que podemos limpiarnos y andar en el camino de Dios, agradar a Dios. Es la palabra de Dios. Y lo describe como alimento. Sí, es leche para los niños, pero debemos madurar y llegar a la madurez, a ser perfectos. Y realmente esa palabra perfecto, bíblicamente, no habla de ser perfecto sin pecado como Dios, sino maduros, que se puede discernir entre lo bueno y lo malo. Se puede decidir, no quiero el malo, quiero lo bueno. Yo sé lo que es lo correcto. Yo voy a purificarme, voy a dejar el pecado y voy a andar en el bueno. Y esto es lo que le agrada a Dios. Esto es el camino de Dios. Porque si Dios espera que seamos perfectos como Él, imposible, no podemos. Pero si renunciamos el pecado y andamos en su camino, andamos tras de Él, amándole a Él, esto es lo que le agrada a Dios. Conociendo las Escrituras nos habilita para llegar a la perfección. Así que dejando la doctrina de Cristo, ya sabemos que Cristo es el Salvador del mundo. Ya hemos aceptado. Ya eso es para los incrédulos ahora. Echando el fundamento del arrepentimiento. Son los incrédulos que deben arrepentirse. Y la fe en Dios, pues eso es el principio. Y la cosa es, debemos ir adelante a la perfección, a la madurez espiritual. Esto es lo que le agrada a Dios. ¿Tú quieres que Dios te lleve como Enoc? Pues anda en el camino de Dios, anda en lo correcto, amando a Dios, teniendo una buena relación con Dios. Y quizás Dios te lleva como Enoc. Pero el punto aquí es, no se puede llegar a un estado de perfección sin pecado. Imposible. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Y
¿Cuándo es el momento que llegamos a este estado de perfección sin pecado? Al morir, porque nos libramos de este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Pues vamos a cerrar con Romanos 8:8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8:8. Aquí nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El punto es, si tú eres un cristiano, salvo por la sangre de Cristo, limpiado por la sangre de Cristo, y tú decides andar en el mundo, andar en la carne, pecando, pues aquí nos dice, no puedes agradar a Dios. Eso no agrada a Dios. Pero si tú quieres agradar a Dios, las Escrituras, conoce lo correcto, anda en lo correcto, guarda sus mandamientos, amándole. Y así vas a agradar a Dios. Puedes ser como Enoc. Pues eso es lo que tenía para nosotros hoy el Señor. Vamos a orar y cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que nos habla clarito, Padre. Nos enseña qué es exactamente que te agrada y cómo podemos llegar a eso. Y te damos gracias por los ejemplos de los hombres santos que de verdad llegaron a agradarte, llegaron a ser amigos, llegaron a ser amigos de Dios, llegaron a andar contigo en tu presencia, gozosos, bendecidos. Y yo pido esto no nada más para mí, Señor, sino para mis hermanos, que de verdad podemos andar contigo, podemos andar en lo correcto, podemos agradarte en todo, Padre. Especialmente en este tiempo de la Navidad, sabiendo que Cristo vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. De verdad, en agradecimiento debemos agradarte a ti. Ayúdanos, Padre, en cuanto a esto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, hermanos, gracias y nos vemos la siguiente vez.